Doctor Álvaro Mantilla, queridos oyentes, muy buenos días. En esta ocasión vamos a realizar el análisis del texto Inflexión decolonial, fuentes, conceptos y cuestionamientos. Es una obra escrita por Eduardo Restrepo y Axel Rojas, dos reconocidos académicos colombianos vinculados a los estudios culturales y a la crítica de las estructuras coloniales del saber. Estos autores presentan al texto como una corriente intelectual y política, la cual cuestiona la persistencia de la colonialidad, un patrón de poder global que jerarquiza saberes, sujetos y territorios. Aún después del fin del colonialismo formal, a lo largo de este texto, Restrepo y Rojas explican cómo esta perspectiva ha sido desarrollada por una colectividad de pensadores latinoamericanos, entre los cuales destaca Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel y Catherine Waltz, quienes buscan transformar no solo los contenidos del conocimiento, sino también las condiciones desde las que se produce. Desde su formación en los estudios culturales y la antropología, los autores articulan una crítica al eurocentrismo académico y promueven la pluriversalidad, es decir, la convivencia de múltiples formas de pensar, sentir y conocer el mundo. En primera instancia, se abarca la inflexión de colonial y algunos elementos claves del mismo, entre los cuales tenemos el proyecto ético-político, el sistema mundo moderno colonial, el colonialismo y la colonialidad y la crítica al eurocentrismo. En el proyecto ético-político tenemos que este proyecto no solo es teórico, sino que propone un cambio práctico en el que influye el aceptar que hay muchas maneras de conocer, no solo la ciencia occidental. Aquí se valoran los saberes indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros. Por ejemplo, un curandero que usa plantas medicinales tiene un conocimiento válido, aunque este no haya sido validado por una universidad. También tenemos lo que es la descolonización del poder, saber, ser y naturaleza. Esto de aquí significa liberar las formas de gobierno, conocimiento, existencia y relación con la tierra del control eurocéntrico. Por ejemplo, en Bolivia, la Constitución reconoce los derechos de la madre tierra, una idea tomada de los pueblos originarios que rompe con la lógica occidental que ve la naturaleza solo como un recurso. Tenemos el sistema mundo moderno y colonial. La perspectiva analítica global. Lo que sucede localmente debe entenderse en conexión con dinámicas globales. Por ejemplo, la pobreza extrema en Haití no se debe solo a causas internas, sino a siglos de saqueo colonial y deudas impuestas por potencias occidentales. Lo local se comprende desde lo global. Ejemplo, la migración de latinoamericanos a Estados Unidos no solo es una decisión individual, sino que ésta está conectada con siglos de desigualdades estructurales producidas por ese sistema mundo. Tenemos el colonialismo y la colonialidad. El colonialismo se refiere al dominio político y militar directo de una potencia sobre un territorio. Por ejemplo, la ocupación española en América Latina en siglos XVI y XIX. La colonialidad es el legado que sigue después del colonialismo, en forma de racismo, desigualdad, control epistémico y la dominación cultural. Aunque los países africanos lograron su independencia política, muchas veces siguen usando idiomas coloniales, como el francés o el inglés, en sus gobiernos y universidades, invisibilizando sus lenguas originarias. Este es un ejemplo clave de este término. Tenemos la crítica al eurocentrismo. Esta crítica denuncia que Europa no es el centro del conocimiento ni del desarrollo humano, aunque se haya impuesto como tal. Tenemos la denuncia de las narrativas intramodernas, en la cual se cuestiona que teorías como el liberalismo, el marxismo o el psicoanálisis se presentan como universales cuando fueron creadas en contextos europeos. Europa también es producto del sistema mundo. Por ejemplo, el auge económico de Inglaterra en el siglo XVIII no fue solo por la revolución industrial, sino también por el oro y el trabajo esclavo extraídos desde América Latina. Otro ejemplo clave para entender mejor este término es que Freud creó sus teorías del inconsciente en Viena, con pacientes de clase media blanca. Luego las aplicó directamente en comunidades afrocolombianas sin contextualización. Esto puede ignorar sus realidades particulares. Asimismo, es importante analizar la inflexión decolonial y otros enfoques. Tenemos la teoría postcolonial, los estudios culturales y el postestructuralismo. La teoría postcolonial se enfoca principalmente en las experiencias coloniales en Asia y África, especialmente durante los siglos XVIII al XX. Aquí se analiza cómo el colonialismo afectó la identidad, la cultura y el poder, incluso después de la independencia. La inflexión decolonial, en cambio, se enfoca en América Latina y en un periodo más temprano, en el siglo XV y XIX, pero sobre todo en cómo la colonialidad
Es ese patrón de poder que jerarquiza razas, saberes y territorio. Persiste aún, incluso en contextos postcoloniales. Aunque, por ejemplo, en América Latina es independiente desde el siglo XIX, aún hoy se privilegian saberes europeos en las universidades, lo que refleja la colonialidad del saber. Las genealogías. ¿De dónde viene cada enfoque? La teoría postcolonial tiene su base en el postestructuralismo europeo, especialmente en autores como Michel Foucault en su análisis del poder y del discurso, y Jacques Derrida en la deconstrucción del lenguaje. La inflexión decolonial, en cambio, se construye desde América Latina, con autores como Aníbal Quijano, Enrique Dussel y Walter Mignolo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos los estudios culturales. Los estudios culturales, estos aquí buscan transformar la cultura, pero a menudo se quedan en una crítica cultural dentro del marco moderno. Estos de aquí nacieron en contextos como Inglaterra y aunque han sido útiles, muchas veces no rompen del todo con la visión eurocéntrica. En cambio, haciendo un contraste con la inflexión decolonial, esta de aquí quiere una transformación más profunda, no solo en los contenidos, sino en los términos del debate. Esta de aquí cuestiona el propio sistema de la producción del conocimiento. Un ejemplo clave para entender mejor este tema. En lugar de analizar cómo los medios de comunicación representan a los pueblos indígenas, el enfoque decolonial iría más allá. ¿Quién controla esos medios? ¿Qué saberes indígenas no son representados en lo absoluto? Por último, tenemos el postestructuralismo. Este de aquí problematiza el sujeto, el lenguaje, el poder y las estructuras sociales. Propone que todo está mediado por discursos y que la realidad no es objetiva, sino construida. Por ejemplo, Michel Foucault estudia cómo las prisiones y hospitales no solo castigan o curan, sino que también producen sujetos, el loco, el delincuente, a través de etiquetas que le dan al mismo. Sin embargo, el postestructuralismo fue producido principalmente desde Europa y muchas veces no reconoce su propio lugar de enunciación, es decir, no se cuestiona porque su visión es considerada universal. Otro punto clave son los rasgos constitutivos de la inflexión decolonial. Como primer punto tenemos la distinción entre el colonialismo y la colonialidad. El colonialismo es el dominio directo, político y militar de un territorio por parte de otro. En cambio, la colonialidad hace referencia que aunque los países hayan obtenido su independencia, en estos persiste un patrón de poder global que mantiene jerarquías raciales, culturales y epistémicas. Como segundo punto tenemos la colonialidad como patrón de poder. Aquí se señala que la colonialidad no es solo una consecuencia histórica, sino un sistema que estructura el mundo moderno, en el cual jerarquiza el trabajo, el conocimiento y los cuerpos humanos. Un ejemplo clave. El trabajo manual suele ser menos valorado que el intelectual y el conocimiento producido en universidades del norte global como Harvard se considera más legítimo que el de universidades latinoamericanas o el de los saberes ancestrales. Esto muestra cómo el poder colonial sigue organizando la sociedad actual, incluso sin una presencia colonial formal. Asimismo, tenemos la diferencia entre la descolonización y la decolonialidad. La descolonización, este es un proceso político de independencia. La decolonialidad va más allá. Eso de aquí implica superar la lógica de la colonialidad y cambiar las estructuras del poder, el conocimiento y ser. Por último, tenemos la colonialidad como el lado oscuro de la modernidad. En este de aquí se afirma que la modernidad y la colonialidad están entrelazadas, ya que no existe la una sin la otra. La modernidad europea, con sus avances científicos, económicos, democráticos, entre otros, se construyó a costa de la colonización, de la esclavitud y de la explotación de otros pueblos. Por ejemplo, el desarrollo económico de Europa en los siglos XVIII y XIX se basó en la riqueza extraída de América Latina, África y Asia. Así, la colonialidad no es un error o desviación, sino una condición necesaria de la modernidad. Este organizador gráfico complementa y profundiza los conceptos de la inflexión del colonial. Este de aquí se centra en categorías y problemas claves que estructuran esta propuesta crítica. Primero vamos a hablar sobre el sistema mundo moderno y colonial. Este concepto parte de la idea de que el mundo actual fue organizado a partir del colonialismo y este sigue estructurado por relaciones coloniales, aunque se presenta como modernas o globalizadas. Este de aquí implica una jerarquización y racialización global, ya que se establecieron jerarquías donde lo europeo, lo blanco, lo occidental es superior y lo indígena, lo afrodescendiente, lo oriental es inferior.
Por ejemplo, el comercio internacional sigue favoreciendo a países del norte global, mientras las naciones del sur son proveedoras de materias primas y mano de obra barata. Tenemos también la colonialidad. Este concepto central de Aníbal Quijano nos explica cómo el colonialismo dejó un legado estructural que sigue vigente, el cual tiene tres dimensiones. La colonialidad del poder, en el cual las jerarquías globales organizan la economía, la política y la sociedad. Por ejemplo, las decisiones económicas del Fondo Monetario Internacional afectan directamente a países del sur global, mostrando una forma moderna de dominación. La colonialidad del saber. Aquí se subordina o invisibiliza el conocimiento producido por pueblos no occidentales. Por ejemplo, la medicina tradicional indígena es considerada creencia, mientras que la medicina occidental es vista como ciencia. También tenemos la colonialidad del ser. Las formas de vida no occidentales son vistas como inferiores. Por ejemplo, se consideran más desarrollados a quienes viven según modelos urbanos e individualistas, que a quien vive en comunidad y en armonía con la naturaleza. También tenemos la crítica al eurocentrismo, como ya lo habíamos mencionado, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Esta crítica rechaza la idea de que Europa, y por extensión Occidente, como ya lo habíamos mencionado, es el centro del conocimiento, la cultura y la civilización. A su vez, esta de aquí propone reconocer que hay múltiples formas de conocimiento y que las epistemologías indígenas, africanas y populares tienen tanto valor como las occidentales. Por ejemplo, en las universidades se enseñan filosofía griega, Sócrates, Platón, entre otros, pero rara vez se estudia el pensamiento andino, africano o de pueblos originarios. Por último, tenemos el proyecto decolonial. Este de aquí es el horizonte propositivo del pensamiento decolonial, ya que no solo se trata de criticar, sino de construir alternativas, en la cual se busca subvertir el patrón del poder colonial, en el cual implica transformaciones profundas, epistemológicas, que los conocimientos sean válidos, ontológicas, que las formas de vida se reconozcan, y políticas, que cómo se distribuye el poder. Por ejemplo, el incluir lenguas indígenas en el sistema educativo es promover la participación política de comunidades originarias y recuperar formas comunitarias de organización. Aparte de reconocer que las estructuras coloniales siguen vigentes, aunque de forma más sutil, esto propone caminos para descolonizar nuestras mentes, saberes, cuerpos y formas de vida. De igual manera, vamos a hablar sobre los antecedentes y la genealogía. Eso de aquí nos ayuda a comprender las raíces históricas, críticas y teóricas del pensamiento decolonial. Es decir, nos muestra de dónde viene esa corriente crítica. Eso de aquí lo vamos a desglosar en sus tres ejes. Primero tenemos las críticas al colonialismo y la producción del sujeto colonial. Este apartado denuncia cómo el colonialismo desgarra sociedades y las transforma profundamente, tanto a colonizadores como a los colonizados. Algunos puntos claves que vamos a tocar, por ejemplo, son: el colonialismo destruye pueblos culturales y economías. Cosifica al colonizado, lo convierte en un objeto útil y no en un sujeto digno. También deshumaniza al colonizador al llevarlo a la violencia extrema, en términos como ensalvajamiento. De Europa lo refleja. Ambos, tanto el colonizador como el colonizado, son sujetos coloniales, atrapados en una relación de dominación que los transforma. La relación colonial es relacional, no unilateral. Ambos lados afectan mutuamente. Por ejemplo, durante la colonización de África, no solo las poblaciones africanas fueron brutalmente explotadas, también se formó una psicología colonial en los europeos que normalizó la violencia, la superación racial y la dominación. Tenemos también lo que es el colonialismo y el racismo. Aquí se plantea que no puede existir el colonialismo sin racismo y que el racismo es una estructura social, no solo un prejuicio individual. Por ejemplo, el racismo surge como una justificación y herramienta del colonialismo. Este de aquí va más allá de lo biológico. Muchas de las veces es cultural, simbólico y existencial. Este se convierte en un modo de vida, una forma de ver y organizar el mundo. Afecta a los colonizados como el autoodio o el deseo de parecerse al colonizador. Y todos los grupos coloniales tienden a internalizar estas jerarquías raciales. Un ejemplo clave para entender mejor esta temática es que en muchos países latinoamericanos las personas asocian
lo bonito o elegante, entre comillas, con rasgos europeos y los tienden a rechazar a los indígenas o afrodescendientes, esos productos de siglos de colonialismo racializado. Como tercer punto tenemos el eurocentrismo y el colonialismo intelectual. En este de aquí se aborda cómo el colonialismo afecta el campo del conocimiento y la academia. El conocimiento debe transformar la realidad social, no solo describirla. Otro punto clave es las universidades latinoamericanas que dependan intelectualmente de Europa y Estados Unidos. Falsborda propone una sociología de la liberación, una ciencia propia comprometida con el contexto local. El universalismo científico puede existir, pero debe ser situado y relevante para las problemáticas locales. Un ejemplo clave que se lo ha mencionado a lo largo de este video es que en muchas de las universidades de América Latina se sigue usando bibliografía europea o estadounidense para analizar problemas sociales locales, sin incluir voces de intelectuales indígenas, afrodescendientes o campesinos, personas que son propias de esa problemática. Por último, tenemos algunas líneas constitutivas. En eso de aquí presenta 4 componentes esenciales para entender un campo de estudio crítico centrado en la transformación social, la liberación del oprimido y la superación de estructuras coloniales del saber y del poder. A través de estos 4 bloques interrelacionados, este organizador gráfico nos expone los pilares fundamentales sobre los cuales se construyen ciertos discursos teóricos y políticos de carácter emancipador. Como primer punto tenemos las corrientes del pensamiento. En este primer elemento hace referencia a los distintos campos intelectuales que proporcionan la base teórica para el desarrollo del pensamiento crítico. Las corrientes de pensamiento funcionan como el sustento que nutre las ideas y los análisis que presentan en el texto o marco analítico que se está abordando. Estas corrientes pueden incluir disciplinas como la filosofía crítica, la pedagogía, los estudios postcoloniales y decoloniales, el marxismo, el feminismo, entre otros. Son estos campos los que nos permiten reflexionar sobre las relaciones del poder, las estructuras sociales y los mecanismos de opresión y resistencia. Lo importante de estas corrientes del pensamiento radica en que ofrecen herramientas conceptuales y lenguajes teóricos, los cuales nos permiten interpretar y transformar la realidad social desde perspectivas no hegemónicas. En este sentido, el pensamiento no es neutro, sino que éste está orientado por intenciones políticas y éticas, las cuales buscan una transformación social profunda. Segundo punto, el oprimido. Esto aquí lo presenta como una figura central y punto de partida tanto epistémico como político. Esto de aquí hace referencia a que todo el análisis y la construcción del conocimiento parten desde la experiencia, la voz y la vivencia del sujeto oprimido. En lugar de centrar el saber en el sujeto dominante o en las élites académicas o políticas, se desplaza el foco hacia quienes han sido históricamente marginados y silenciados. La figura del oprimido no solo es un sujeto pasivo de estudio, sino un actor activo en la construcción del conocimiento y la transformación social. Desde su posición emerge una epistemología crítica que interpreta los saberes tradicionales, señalando sus limitaciones y sus complicidades con los sistemas de opresión, como por ejemplo el colonialismo, el racismo, el patriarcado o el capitalismo. Es una postura profundamente política porque esto implica el comprometerse con la justicia social y con la construcción de alternativas emancipadoras. Tercer punto tenemos las figuras claves. En este apartado se identifican a ciertos pensadores fundamentales, los cuales han desarrollado y articulado las corrientes de pensamiento mencionadas anteriormente. En este organizador gráfico se menciona explícitamente a Paulo Freire y a Enrique Dussel, estos dos referentes claves del pensamiento latinoamericano crítico. Hablemos un poco de estos dos autores. Paulo Freire es reconocido por su pedagogía del oprimido, que concibe la educación como práctica de libertad y como proceso dialógico en el que el educador y educando aprenden mutuamente. Su enfoque busca la concientización y la transformación social a partir de la experiencia de los sectores oprimidos. Enrique Dussel, por su parte, ha sido un pionero en la filosofía de la liberación y los estudios decoloniales, aportando una crítica sistemática a la modernidad desde una perspectiva latinoamericana. Dussel propone una ética de la alteridad y una reconstrucción del pensamiento desde el otro excluido por la lógica eurocéntrica.
Por último tenemos la inflexión decolonial. Esta de aquí tiene un giro crítico, tanto analítico como político, ya que propone desmantelar las lógicas de la colonialidad global, ya que esta no se refiere solamente a la época del colonialismo histórico, sino a la persistencia de sus estructuras en el presente. Como lo hemos venido mencionando a lo largo de este video, el control del saber, del poder y del ser por parte de centros hegemónicos que excluyen y subalternizan a vastos sectores del mundo, especialmente el sur global. La inflexión decolonial no busca simplemente una crítica teórica, sino que sino una que implique una praxis transformadora orientada a recuperar saberes subalternos, visibilizar voces silenciadas y construir alternativas plurales a los modelos dominantes. En una propuesta ética y política que desafía la modernidad colonial, el eurocentrismo y las jerarquías epistémicas están proponiendo un pensamiento situado, relacional y comprometido con la justicia global. Aquí se articulan entre sí todos esos 4 bloques para conformar un marco analítico poderoso, el cual permita comprender y transformar las realidades de perspectivas críticas y emancipadoras, las cuales juntas pueden promover un pensamiento que no solo se interpreta el mundo, sino que busca cambiarlo desde las voces, experiencias y saberes de quienes históricamente han sido excluidos. Para concluir con este análisis, vamos a sintetizar la información abordada a lo largo de este video. La inflexión decolonial propone un cambio profundo en la manera en que entendemos el mundo, el conocimiento y la historia. No se trata solo de una crítica académica, sino de un proyecto ético, político y práctico, el cual busca desmantelar las estructuras coloniales aún vigentes y abrir un espacio para la pluriversalidad, es decir, para que en el mundo quepan muchos mundos más. Esta propuesta nos invita a pensar, a escuchar y a imaginar futuros más justos, donde todas las personas puedan ser reconocidas en su dignidad y su diferencia. Muchas gracias por su atención.